¿Cómo están, chicos? Vamos a revisar las manifestaciones clínicas más importantes de los síndromes endocrinos en tiroides, paratiroides y sistema adrenal. Vamos a revisar este primer caso. La señora García, una mujer de 54 años, se presenta en la consulta externa con quejas de cansancio extremo, ganancia de peso y sensación constante de frío durante los últimos 4 meses. Comenta que se siente más lenta tanto mental como físicamente y está preocupada porque su piel se ha vuelto más seca de lo habitual. También menciona que ha estado experimentando episodios de constipación y que su voz se ha vuelto más ronca. También comenta que ha notado edema periorbitario y cierta pérdida de cabello. En el examen físico se observa bradicardia con una frecuencia de 58, presión arterial normal, piel seca y áspera al tacto y mixedema en las extremidades. Los reflejos están disminuidos y la relajación del reflejo alquilio está retardada. No hay signos evidentes de bocios. Se ordenan exámenes y muestran un TSH elevado y una disminución de los niveles de T4. Los niveles de colesterol también están elevados. Ahora, se piensa mucho en este caso, es realmente la presentación clásica del hipotiroidismo y es lo que vamos a revisar en este eh, caso. Bien, así que el hipotiroidismo es el trastorno endocrino más frecuente y tiene distintas etiologías. Una de las más comunes es la autoinmune, es la tiroiditis de Hashimoto, pero también podría estar en una causa central si afectas la secreción de TSH a nivel de la hipófisis. Déficit de yodo es mucho más raro ahora que la sal está yodada en muchos países. Puedes tener fármacos que inhiben la producción de hormona tiroidea como el propio tiuracil y radiación si es que llegas a tener una afectación de la glándula en sí en pacientes con cáncer. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo? Si revisan el caso que mostramos anteriormente, tienen varias de las manifestaciones más clásicas del hipotiroidismo. Eh, una de las manifestaciones más generales van a ser, digamos, aumento de peso, cansancio y sensibilidad al frío, pero otras de las manifestaciones más comunes incluyen las manifestaciones dermatológicas, la piel seca, el mixedema, es decir, edema generalizado, caída de pelo, uñas frágiles. Gastrointestinalmente, la disminución de hormona tiroide va a tener un efecto eh, peyorativo en el metabolismo y eso también genera constipación. También puedes tener una miopatía tiroidea, es decir, afectación de la musculatura y llegar a tener debilidad. Evidentemente hay afectación de la tiroides a nivel del sistema nervioso central y eso va a generar lentitud, trastornos de concentración, depresión. En la parte ginecológica puede haber infertilidad e hipermenorrea. El examen físico en tiroides generalmente debería estar enfocado en buscar el bocio si es que se encuentra en presente, pero en el primer caso que vimos no. También puede haber hipertensión arterial. Bradicardia sería una gran pista a que podría haber un hipotiroidismo y la hiporreflexia, como está en el caso, también es uno de los signos descritos clásicamente. Las formas más graves de hipotiroidismo realmente puede haber macroglosia, lo que se llama una facies abotagada, es decir, bastante edema, y una manifestación más severa ya es el coma mixedematoso, es decir, hay tanta deficiencia de hormona tiroidea que el paciente cae en somnolencia profunda y en un coma, y eso realmente sería una emergencia endocrina. Aquí en esta imagen pueden tener la definición de bocio, que sería un agrandamiento de la glándula tiroide, y eso se haría mediante la inspección del cuello. Aquí serían el mixedema generalizado, hay edema de las extremidades bilateralmente, y generalmente en los pacientes con tiroides hay piel seca y áspera, pero también puedes tener trastornos de las uñas y caída del pelo. Esta imagen realmente representa las fases de un paciente con hipotiroidismo severo y coma mixedematoso. Pueden ver los cambios severos de la piel y el edema generalizado periorbitario y la caída del pelo también. Vamos con el segundo caso.
María, de 35 años, que se presenta en la consulta con quejas de haber perdido 5 kilogramos en los últimos 2 meses, a pesar de un aumento notable de su apetito. Comenta que se siente demasiado caliente todo el tiempo, hasta el punto de no tolerar temperaturas que antes consideraba cómodas. También describe una sensación constante de corazón acelerado y episodios de ansiedad que nunca había experimentado. Al examen, María tiene un pulso de 110 y una presión arterial de 140/85. La piel se siente caliente y húmeda. Sus ojos parecen más prominentes de lo normal, eh, y se denomina esto exoftalmos. Al examinar su cuello se detecta un bocio difuso sin nódulos palpables. Se realizan pruebas de laboratorio y se encuentra una TSH extremadamente baja y niveles de hormona tiroidea elevados. Así que este sería un caso clásico para hipertiroidismo. El hipertiroidismo, ahí sería el otro extremo del espectro endocrino en tiroides, que sería un exceso de la producción de hormona tiroidea. Las etiologías más comunes son la enfermedad de Graves, una enfermedad en la que tienes autoanticuerpos contra el receptor de TSH y eso va a generar la activación de la glándula tiroidea, pero también puedes tener causas como el bocio multinodular, tiroiditis de distintas causas como infecciosa o autoinmune, y medicamentos como la amiodarona, que es un fármaco cardíaco que contiene yodo, igual puede generar una activación de la producción de hormona tiroidea. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo? Van a ser lo opuesto a lo que vimos con el caso de hipotiroidismo, pero va a ser realmente un aumento del metabolismo. En vez de ganancia de peso, vas a tener pérdida de peso. En vez de intolerancia al frío, vas a tener intolerancia al calor. Y de ahí también podrías tener hiperfagia, aumento del apetito. Esto paradójicamente va a llevar igual a una pérdida de peso por todo el aumento del metabolismo que existe a nivel global. Y uno de los síntomas clásicos del hipertiroidismo sería temblor, nerviosismo, ansiedad, que igual serían síntomas de sobreproducción de hormona tiroidea. Si piensan en el caso de hipotiroidismo, teníamos taquicardia y aquí teníamos, en el caso de hipotiroidismo teníamos bradicardia y aquí tendríamos taquicardia. El hipertiroidismo muchas veces puede llevar a arritmias y una de las arritmias más comunes es la fibrilación auricular. En el sistema gastrointestinal sería lo opuesto en el hipotiroidismo, puedes tener dolor abdominal y acompañado de diarrea. La piel generalmente va a estar caliente y húmeda, y en el sistema reproductivo puedes tener trastornos menstruales de infertilidad. Uno de los signos más clásicos es lo que se llama la oftalmopatía por Graves, pero realmente es lo que se denomina proptosis y genera la apariencia de una mirada de alerta y retracción palpebral con enema periorbitario y lo que se llama oftalmoplegia. Estas serían las fases de un paciente con enfermedad de Graves. Ven la proptosis y esta apariencia de alerta en comparado con el paciente en el mismo estado, pero luego de recibir tratamiento. Esto de nuevo es otra imagen de cómo sería la oftalmopatía por Graves, pero tienes proptosis, retracción de los párpados y edema periorbitario. Eh, Dentro de las manifestaciones dermatológicas también puede haber lo que se denomina como edema pretibial. Vamos con el tercer caso. En el tercer caso tenemos al señor Martínez, un hombre de 46 años que se presenta a urgencia con quejas de calambres musculares dolorosos en sus manos y pies, además de sensación de entumecimiento y hormigueo alrededor de su boca. Refiere también síntomas intermitentes, pero cada vez más frecuentes en las últimas semanas. Ha tenido episodios de espasmos carpopedales y en la anamnesis vemos que el señor Martínez tiene un historial de cirugía de tiroides de hace aproximadamente 6 meses para tratar un nódulo, un bocio multinodular. Al examen físico, se ve que al inflar un manguito de presión sanguínea tiene espasmos carpopedales. Así que aquí las pistas de este caso son realmente que el paciente está teniendo estos calambres y tiene una historial de una cirugía de tiroides. Así que realmente aquí estamos hablando de hipoparatiroidismo. ¿Cuáles son las causas del hipoparatiroidismo?
Usualmente la causa más común podría ser una causa postquirúrgica, un paciente que ha recibido cirugía de cuello para algún tipo de cáncer o a veces en ciertos casos de hipertiroidismo van a lesionar o extirpar de forma accidental las glándulas paratiroides y eso va a llevar a una disfunción endocrina. Puedes tener causas autoinmunes, hay síndromes poliglandulares en los que se afectan varias glándulas y eso puede incluir al hipoparatiroidismo como una de las afectaciones. Las causas genéticas del famoso síndrome de George es una lesión de un cromosoma que afecta el desarrollo de las glándulas paratiroides y eso sería algo más de tipo congénito. Y la deficiencia de magnesio también puede inhibir la secreción de PTH y llevar a hipoparatiroidismo de esa forma. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del hipoparatiroidismo? Realmente el hipoparatiroidismo lo que va a llevar es a una deficiencia de calcio y eso va a tener generalmente un efecto en el sistema neuromuscular y el sistema neurológico. La hipocalcemia de forma aguda genera lo que se llama tetania y puede llevar a crisis convulsivas. De forma más crónica puede llevar a calcificación de los ganglios basales en lo que se denomina el síndrome de FAR. Neuromuscularmente vamos a ver que lo más clásico es el signo de Chvostek y el signo de Trousseau que vamos a mostrar más adelante. Y en neurológicos y psiquiátricos igual serían síntomas más generales como cefaleas, crisis convulsivas, neurosis, psicosis. En lo cardíaco puedes tener alteraciones del EKG y bloqueos cardíacos. Esas serían las más principales. Evidentemente, en el sistema esquelético, la deficiencia de calcio va a generar un impacto y va a generar más riesgo de tener fracturas. Aquí podemos ver lo que se llama el signo de Trousseau. Así que si ven en este caso, esta persona, estamos usando un manguito el mango de tomar la presión y con el aumento de la presión va a haber un espasmo carpopedal. Así que aquí es el momento donde ocurre el espasmo carpopedal y es un signo muy clásico de que está ocurriendo hipocalcemia. Ahora veamos de esto que sería el signo de Chvostek, que sería eh, la palpación de la cara que genera, digamos, este tic facial. Ahora vamos con el caso 4. En el caso 4 tenemos a la señora García, una mujer de 60 años que visita la consulta quejándose de un dolor en los huesos y articulaciones que había experimentado durante varios meses. Se sentía constantemente fatigada y había notado que se necesitaba ir al baño con más frecuencia de lo habitual. En la anamnesis, la señora García también había tenido episodios de cálculos renales en el pasado y menciona que algunos de sus miembros en la familia habían tenido tumores en el páncreas y adenoma pituitario. No se encuentran signos
significativos en el examen físico, aparte de incomodidad de mover ciertas articulaciones. Así que realmente aquí las pistas son un dolor persistente en los huesos y articulaciones y realmente síntomas de lo que sería nocturia y poliuria y un antecedente de nefrolitiasis en el pasado y algunos miembros de la familia que habían tenido tumores también endocrinos. Así que este podría ser un caso de un paciente que tendría un síndrome de MEN1, por ejemplo, pero estamos realmente enfrentándonos a las manifestaciones clínicas del hiperparatiroidismo. Puede haber paratiroidismo, hiperparatiroidismo primario y secundario, pero el que va a llevar a la hipercalcemia va a ser el hiperparatiroidismo primario. Dentro de las manifestaciones clínicas más clásicas van a ser dolor óseo, osteopenia y osteoporosis, manifestaciones neurológicas y psiquiátricas, así como en la hipocalcemia tenías realmente hiperreactividad, hiperreflexia, que ibas a tener más hiporreflexia. Y en los trastornos renales, evidentemente puedes tener depósitos de calcio dentro del parénquima, nefrocalcinosis o la aparición de cálculos renales de oxalato de calcio, pero también tienes poliuria, polidipsia y eso realmente es causada por un efecto de diabetes insípida nefrogénica en el caso de una sobreproducción de PTH. Existen otros síntomas gastrointestinales como por ejemplo náusea, vómito, úlcera péptica y los niveles de calcio elevado pueden llevar a una inflamación del páncreas, lo que se denomina pancreatitis. En cardiovasculares puedes tener hipertensión y un acortamiento del intervalo QT y otros que son menos frecuentes serían hipofosfatemia, aumento del ácido úrico, insulinoresistencia. Estos serían algunos de los síntomas en hiperparatiroidismo, pero recuerden, serían neuropsiquiátricos principalmente, eh, disminución de la excitabilidad muscular, que sería lo opuesto del hipoparatiroidismo, y en lo gastrointestinal lo más importante es recordar la asociación de hipercalcemia con pancreatitis y también la posibilidad de tener úlceras. En el riñón evidentemente puedes tener depósitos de calcio y diabetes insípida nefrogénica. En el sistema muscular, el consumo el exceso de PTH va a generar dolor óseo y fracturas por la actividad excesiva de los osteoclastos. Este sería un paciente con hiperparatiroidismo primario, pero ven el efecto de la PTH y la activación de los osteoclastos va generando esta apariencia del hueso comido en este paciente. Este es realmente la imagen de un paciente con cáncer de pulmón, pero lo que quería mostrarles es algo que se denomina un, eh, un síndrome paraneoplásico en los pacientes con cáncer de pulmón, que pueden tener, el tumor puede tener una producción de ectópica de lo que se llama un PTHRP, que tiene la misma acción de la PTH, pero puedes tener realmente las mismas manifestaciones clínicas de hiperparatiroidismo sin que realmente haya una afectación directa en la glándula. Pero de nuevo, aquí es un tumor eh, que está en otra parte, clásicamente es en el pulmón, y produce una hormona que va a tener los mismos efectos endocrinos que ya hemos revisado. Vamos con el caso 5. La señora López, una mujer de 45 años con un historial de lupus sistémico eritematoso, acude con quejas de ganancia de peso progresiva en la cara y el abdomen, ha desarrollado un bulto de grasa en los hombros y sus cicatrices antiguas parecían estar más delgadas y más propensas a la formación de hematomas. Explica que había estado tomando prednisona, que compró en la farmacia durante los últimos 2 años para controlar los brotes de lupus, pero no ha ido al médico para controlar la dosis del medicamento. En el examen físico tiene una cara de luna llena, distribución de grasa central y estrías en el abdomen y se realizan exámenes endocrinos, una tomografía de abdomen y resonancia del cerebro son normales. Así que realmente aquí las pistas de este caso es un paciente que tiene una enfermedad autoinmune
y que realmente estaba tomando prednisona, pero realmente no está tomando una dosis que es controlada y eso puede llevar a un exceso de el efecto corticosteroide para generar lo que se llama un síndrome de Cushing. Así que el síndrome de Cushing es realmente la producción excesiva de glucocorticoides que va a generar una alteración en casi todos los órganos y tejidos del cuerpo. ¿Cuáles son las causas del síndrome de Cushing? Puedes tener dos grandes categorías, dependiente de ACTH e independiente de ACTH. En las causas dependientes de ACTH, la enfermedad de Cushing sería un adenoma pituitario que generaría la secreción em, de ACTH y la producción de glucocorticoides. También puedes tener la secreción ectópica de ACTH. De nuevo, esto podría ser otro síndrome que se llama paraneoplásico, pero ciertos tumores también pueden producir ACTH de forma ectópica, que va a ser de forma independiente del eje neuroendocrino, pero es igual una producción que está dependiente de ACTH. Y una producción independiente de ACTH podría ser un adenoma, pero en la región suprarrenal que está eh, produciendo hormona. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del síndrome de Cushing? De nuevo, pueden revisar esto más detenidamente, pero las manifestaciones más clásicas vienen de pensar cuáles son los efectos de los glucocorticoides en el cuerpo y generalmente van a tener un efecto más anabólico que catabólico, similar a lo que tienes en el hipotiroidismo, pero con algunas distinciones. La distribución de grasa va a ser centrípeta, es decir, alrededor del tronco y lo que se llama facies de luna llena y jiba de búfalo, es decir, en la región cervical, y acumulación de grasa en la región supraclavicular. En la piel tienes atrofia cutánea y realmente tienes lo que se llaman estrías violáceas alrededor del abdomen. Esto realmente es muy sugerente de enfermedad de Cushing. También el exceso de corticoides va a tener algún efecto en la cicatrización, entonces tienes separación de fibras colágenas y elásticas. En el pelo vas a tener realmente hirsutismo facial, es decir, en las mujeres el hirsutismo es aparición de vello en un patrón de distribución masculino. eh, y en el tejido muscular vas a tener debilidad en los músculos, generalmente en la cintura pélvica. Aquí lo paradójico es que la debilidad muscular normalmente es en los músculos más pequeños, digamos en las manos o en los pies, pero aquí tienes una debilidad más proximal, es decir, en los músculos más grandes. En los huesos y en las articulaciones los glucóridos van a tener un efecto en el metabolismo del calcio y vas a tener más propensión a osteoporosis. En los ojos, eh, el exceso de glucosa puede llevar a tener cataratas. El exceso de corticoides también va a tener un efecto en el sistema nervioso central y vas a tener aspectos psiquiátricos y neurológicos, insomnio, fatiga, falta de concentración, a veces incluso puede llevar a psicosis. Eh, en el sistema hematológico inmunitario, los glucocorticoides se usan para muchos trastornos autoinmunes justamente porque van a generar una destrucción de las células del sistema inmunitario, pero eso significa que vas a tener mayor predisposición a ciertas infecciones oportunísticas, micóticas o inclusive a tuberculosis. El síndrome de Cushing, el efecto de los corticoides igual puede llevar a un aumento de sodio, por ejemplo, y eso igual puede llevar a hipertensión. Em, el exceso de glucosa y corticoides puede generar una mayor incidencia de pancreatitis aguda en ciertos casos. Y en la parte metabólica, de nuevo, las glucocorticoides van a tener un efecto más anabólico y van a llevar a hiperglicemia y aumento del colesterol y los triglicéridos. Bien, estas serían las características de un paciente con síndrome de Cushing, pero realmente es la obesidad centrípeda, las marcas abdominales, las estrías violáceas, la pérdida de músculo, también se pueden tener púrpuras más fáciles por una alteración en la cicatrización. Estas serían las facies de luna llena y la jiba de búfalo, es decir, la acumulación de tejido graso en la región cervical. Esto de nuevo sería una imagen de un paciente que muestra las estrías violáceas y la obesidad
distribución centrípeta, y estas serían las fases de luna llena en un paciente antes de la enfermedad y después. Ahora vamos con el caso 6. Tenemos al señor Anderson, un hombre de 58 años que fue llevado a la sala de urgencia por su esposa debido a un estado de letargo extremo y debilidad que había durado varios días. Su esposa también notó que había estado experimentando episodios de náusea, vómitos y una disminución significativa del apetito. Recientemente el señor Anderson había perdido peso sin una razón aparente. Reporta un antecedente de hepatitis autoinmune para el cual había estado tomando esteroides de manera crónica. Sin embargo, debido a una confusión en la receta médica, había interrumpido abruptamente la medicación una semana antes. Al examen físico, tiene signos estables de hipotensión y taquicardia y no tiene hiperpigmentación de la piel. Las pruebas de laboratorio revelaron niveles bajos de sodio y inesperadamente niveles altos de potasio. Así que aquí la pista en este caso es realmente un hombre que estuvo tomando esteroides de forma crónica por una enfermedad autoinmune, similar al caso anterior, pero en este caso él dejó de tomar las medicación como la prednisona de forma abrupta y eso probablemente le llevó a lo que se llama una crisis adrenal con hipocortisolismo. Y esto es lo que se denomina la enfermedad de Addison. Así que, ¿qué es la enfermedad de Addison? Realmente es un déficit del cortisol, deficiencia de los glucorticoides, mineralocorticoides y a veces de los andrógenos, eh, pero la etiología puede ser primaria o secundaria. La enfermedad de Addison primaria realmente puede ser una causa autoinmune, la destrucción de la glándula de forma autoinmune, pero también puedes tener infecciones o procesos infiltrativos que generan una destrucción de la glándula. Algunas de las infecciones a nivel mundial que pueden llevar a esto es la tuberculosis, ciertas micosis como la histoplasmosis también pueden llegar a afectar la glándula adrenal y generar todas las manifestaciones clínicas de hipocortisolismo. Existen ciertas eh, circunstancias en las que puedes tener una hemorragia suprarrenal, por ejemplo, en la sepsis por meningococo, una de las manifestaciones también podría ser una hemorragia suprarrenal y déficit de cortisol de forma aguda. En las causas secundarias realmente sería si tienes una causa en la que se afecta el eje central en la producción de ACTH, es decir, a nivel de la glándula pituitaria o del hipotálamo, o realmente otra causa como la que está en el caso es si tienes una suspensión de la terapia de corticosteroides crónica. La razón de esto es que si tú estás tomando prednisona de forma crónica, estás tomando la hormona de forma exógena, eso va a suprimir el eje central y realmente tendrías baja la producción de ACTH. Al momento que dejas de tomar la medicina de forma abrupta, ya no tienes el corticosteroide en tu cuerpo, pero el eje central ya tampoco está produciendo ACTH, así que llegas a una situación de hipocortisolismo agudo que puede llegar a ser peligroso. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones clínicas más clásicas del hipocortisolismo? Generalmente en la piel puedes tener estas estrías violáceas. Esto solo se ve en el hipocortisolismo em, primario, en el que tienes un aumento del ACTH, pero no tienes una destrucción de la glándula. Otras manifestaciones clínicas que tienes en la enfermedad de Addison realmente serían anorexia, astenia, mareos, náusea y vómito, depresión, pero realmente son signos muy sutiles y a veces el diagnóstico es difícil de hacer. Si revisan el caso, una de las pistas más clásicas realmente a veces es la hipotensión arterial mezclado con la hiperpotasemia, que eso sería realmente un efecto del déficit de mineralocorticoides. Eh, y otra de las grandes pistas es la hiponatremia. Em, la hiponatremia que no es necesariamente ligada a la deshidratación. Así que piensen en síntomas abdominales, náusea, vómito, síntomas, digamos, pérdida de peso, anorexia, hipotensión
refractaria al tratamiento y los cambios en la piel. Vamos con el caso número 7, en el que ustedes tienen a la señora Pérez que viene al servicio de urgencia por un cuadro agudo de palpitaciones, dolor torácico y dificultad respiratoria. La paciente se queja de cefalea y una sensación de ansiedad. Al examen se encuentra ansiosa y diaforética y tiene una presión de 220/130 y una frecuencia taquicárdica de 140. Mientras espera resultados endocrinos, usted le administra fentolamina, que es un fármaco antihipertensivo, y se pide una TAC abdominal. Así que las pistas de este caso realmente es una mujer relativamente joven, pero que llega por una presión arterial muy alta, taquicardia, cefalea, palpitaciones, ansiedad. Esto, por supuesto, es un caso de feocromocitoma. Así que el feocromocitoma es un exceso en la producción de catecolaminas que generalmente está dada por algún tumor en las glándulas suprarrenales. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del feocromocitoma? Muchas veces estos pacientes llegan con episodios agudos de elevación de la presión arterial y de elevación de las catecolaminas, que es lo que se denomina una crisis hipertensiva, pero si piensan como en una elevación de forma muy rápida de catecolaminas, tendría estos síntomas de palpitaciones, taquicardia, dolor torácico, ansiedad, cefalea, rubor facial, diaforesis. eh, Ahora, no todos los pacientes con feocromocitoma están presentando de esa forma tan dramática. A veces pueden ser una hipertensión no solo episódica, pero una hipertensión sostenida, a menudo resistente a tratamientos. La pista para este diagnóstico a veces es un paciente muy joven que desarrolla hipertensión. Usualmente un paciente menos de 30 años que desarrolla hipertensión es sospechoso para que la hipertensión sea secundario a alguna otra cosa y alguna vez puede ser por eh, un aumento de las catecolaminas de un feocromocitoma. En los síntomas cardiovasculares dijimos, piensen en los efectos que tendrían las catecolaminas en los distintos sistemas, taquicardia y dolor torácico que incluso puede simular un infarto de miocardio. Otros síntomas van a ser las cefaleas, eh, en el sistema gastrointestinal, el dolor abdominal a veces pueden confundirse con un paciente que realmente necesita cirugía, pero realmente la causa del dolor abdominal es un exceso de catecolaminas. Y realmente los restos de síntomas que hemos dicho, sudoración excesiva, temblores similar a lo que tienes con el hipertiroidismo, rubor, igual el efecto de las catecolaminas va a ser algo más catabólico y puede llevar a hiperglicemia. Y similar al hipertiroidismo, el exceso de catecolaminas va a llegar a una fatiga, pérdida de peso y debilidad muscular. Así que con esto concluimos las manifestaciones clínicas más comunes de estos síndromes endocrinos.